Es viernes, ya viene el fin de semana. Le doy gracias a Dios por venir, porque ustedes vengan a estudiar. Hoy nos toca el último estudio del Evangelio de Juan. Nos ha tomado casi 3 años, pero para mí ha sido una bendición estudiarlo y espero que para ustedes haya sido una bendición estudiarlo, ¿verdad? Y entonces vamos a leer todos juntos, vamos en Juan 21 y vamos a Juan 21 vamos a hacer del versículo 19 al 25. Así que acompáñeme. Dice así el 19. Esto dijo dando a entender, el 18, vamos a empezar en el 18. Este es Jesús hablándole a Pedro, ¿ok? Versículo 18 dice así: de cierto te digo. Cuando Jesús decía eso era porque había que poner atención a lo que él iba a decir. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por mis hermanos que han venido a conocer más a Cristo. Padre, nuestro anhelo más profundo es estudiar las Escrituras para saber qué es lo que el Espíritu Santo inspiró. Queremos saber, queremos conocer por medio de las Escrituras más a nuestro Salvador. Queremos conocer más tu Evangelio, queremos conocer más a Cristo, queremos conocer más a aquel que amó nuestras almas y se entregó por nosotros. Ayúdame, Señor, en esta noche a exponer el maravilloso nombre de Cristo. Padre, no dejes que yo hable lo que yo pienso, creo, siento. Ayúdame a exponer lo que la Biblia dice. Eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos transforma. Padre, tú sabes que yo soy una persona débil, de pocas palabras, pero tu Espíritu que escribió este libro nos puede ayudar a entender. Ayúdame, Señor, a exaltar el nombre de Cristo en esta noche. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no es noticia si yo les digo que estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Lo vemos en todos lados, los vemos en los noticieros, en las noticias, en el Facebook, en todos lados vemos noticias de terroristas, vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, vemos lo que está pasando en África, vemos lo que está pasando, que oímos rumores de guerras, oímos tiroteos aquí, oímos tragedias allá, terremotos aquí, terremotos allá, tragedias naturales y muchas otras cosas que son suficientes para robarnos la paz, ¿verdad? Para traer ansiedad a nuestras vidas, para deprimirnos, para encerrarnos en un cuarto y decir: yo no salgo de aquí porque no hay ningún lugar que no sea peligroso hoy en día. Vamos a Walmart y hay balaceras. Balaceras en las escuelas, balaceras en los comerciales, balaceras en todos lados. Entonces uno ve lo que está pasando y no
nos quita la paz, nos quita el sueño, especialmente cuando pensamos en nuestros hijos y decimos, este es el mundo donde yo los voy a dejar. Hermanos, son realidades trágicas en nuestros tiempos que nos recuerdan qué tan frágil es nuestra vida, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana tal vez no. Son cosas inesperadas que pasan. Cuán rápida e inesperadamente puede terminar la vida. Incluso para jóvenes hoy en día. Antes decíamos, yo tengo muchos años para vivir la vida. No, hoy antes no se oían tragedias en las escuelas como hoy. Entonces aún los jóvenes tienen que estar listos siempre para cualquier ratito que nos llame el Señor, ¿verdad? Estar listos para estar en su presencia. Escucha, y aunque Dios nos libre de esos terroristas armados, todavía están los accidentes de tráfico, todavía están las enfermedades, todavía está el cáncer, que antes apenas se oía de cáncer, ¿no? Y ahora se oye en todos lados. Enfermedades mortales. Así que como se dice a menudo, las estadísticas sobre la muerte son bastante impresionantes. 1 de cada 1 muere. O sea, eso quiere decir todos vamos a morir, todos tenemos fecha de expiración, todos en este mundo vamos a morir. La única manera entonces que podemos nosotros vivir tranquilamente, hermanos, a menudo es confiando en el Dios soberano de la Biblia. Hermanos, cuando antes yo no entendía la soberanía de Dios, yo vivía afligido, vivía atemorizado, ¿y qué si hago esto? Yo pensaba que las cosas uno determinaba ciertas cosas, pero después conocí la sabiduría de Dios y me doy cuenta que Él tiene el control de todo, hermanos. Escucha, nada se sale del control de Dios. Todo está bajo su control, aún los pajaritos que caen al suelo, aún los pelos que tienes contados en tu cabeza, todo está bajo el control de Dios. Y eso, hermanos, nos da paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no entendemos muchas cosas por qué pasan en nuestras vidas, sabemos que hay un plan divino detrás de todo esto, ¿verdad? Y podemos, hermanos, confiar, podemos poner nuestras vidas en las manos de este Dios soberano que tiene el control de absolutamente todo. El universo gira alrededor de su órbita porque Dios lo permite. Nada se sale del control del Señor, y eso nos da paz, nos da tranquilidad. Así que la única manera que se puede vivir tranquilamente en un mundo que produce tanta ansiedad es confiando en este Dios soberano. Es lo único que nos da paz, es lo único que nos brinda tranquilidad al saber que Dios, hermanos, escucha, tiene contados tus días. Aún desde antes de nacer, dice Salmo 139, 16, antes de nacer Él ya tenía contados los días que tú ibas a vivir, ni un minuto más, ni un minuto menos. Dios es soberano, hermanos, incluso sobre todo el mal en este mundo. Ese es nuestro fundamento de paz. Para cuando nos enfrentamos cara a cara con las pruebas difíciles de este mundo, quiero que tú pongas tu confianza en Dios, porque Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él ya vio tu futuro, Él ya sabe lo que va a pasar. Y si Él ya sabe, entonces confía en Él. Romanos 8:28 nos asegura eso, que todo lo que nos pase servirá para bien para aquellos que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces confiamos en eso, hermano. Yo no sé si tú estás en una situación difícil, pero te animo a que escuches este pequeño estudio y deposites tu confianza en el Dios soberano de la Biblia. Ese es nuestro pasaje de hoy. Jesús, después de restaurar a Pedro, después de irlo a buscar, después de restaurarlo al ministerio, le da unas estupendas noticias. Unas noticias que tal vez no serían buenas para muchos, pero para Pedro eran muy buenas noticias. Jesús le dice a Pedro exactamente lo que iba a pasar en su vida y aún le dice cómo iba a morir. En otras palabras, Jesús va, restaura al rebelde de Pedro y los otros 6 discípulos que se fueron de pesca en vez de esperar al Señor en el monte. Va, los perdona, los restaura.
Y ahí es cuando Jesús le da las buenas noticias. Bienvenido al ministerio de Pedro, bienvenido al ministerio Pedro, y dicho sea de paso, vas a morir crucificado por mí. O sea, yo no sé para muchos si esa sería buena noticia o mala noticia. O sea, me están restaurando, pero a la misma vez me están diciendo que me voy a morir crucificado. Wow. Hermanos, Jesús no le dice a Pedro que va a vivir su mejor vida ahora. Jesús no le dice a Pedro que va a tener éxito, que va a ser un exitoso pescador o va a ser un exitoso evangelista. No le dice nada de eso. No le promete que todo le va a salir bien. No le promete que todo iba a ser color de rosa. No le dice que será próspero y exitoso. Lo único que le dice es que lo siga. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida a mis corderitos. Y luego que le dice, sígueme. Jesús le dice a Pedro que pastoree sus ovejitas. Es lo más importante para Jesús. ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme? Vamos a hacer preguntas en este día. ¿Alguien sabe por qué es importante que Pedro ya no se enfoque en sus botes, en sus redes, en la pesca, sino que se enfoque en los corderitos, en las ovejitas? ¿Saben por qué? Para que no se pierdan. Pero Jesús no vino a morir, hermanos, por los botes de Pedro. Jesús no vino a morir por los negocios de Pedro. Jesús no vino a morir por los pescados. Jesús vino a morir por las ovejitas y los corderitos. Entonces es lo más importante para Jesús. Cuida a mis ovejitas, cuida a mis corderitos. Jesús le dice a Pedro que pastoree sus ovejas y que por último, Él morirá por él. Si aún así quieres ser mi discípulo, sígueme. ¿Estás dispuesto? Esas son las palabras de Jesús, hermanos. Y muchos diríamos, wow, qué historia más interesante. Cómo Jesús va y lo restaura y le dice que va a morir crucificado y luego le dice, sígueme. Y todos nos enfocamos en Pedro y decimos, wow, qué interesante. Pero después, si miramos a Lucas 23, eso no solo fue un llamado para Pedro, sino para todos nosotros, los seguidores genuinos del Señor. Lucas 9:23 dice lo siguiente: entonces le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, aunque esta historia ahorita está enfocada en Pedro, también es un llamado para que nosotros crucifiquemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro tiempo, nuestra vida y se la entreguemos a Cristo, porque de Él es. Si Él nos compró, si nosotros nos rendimos a Él, entonces Él es el dueño de nuestras vidas. Ya no hay para dónde, hermanos. No hay cómo poner excusas. No hay que decir, no, pero hoy no siento, no quiero, no creo. No, hermanos, eres del Señor. Y si el Señor dice, me vas a servir allá, tú vas allá. Si el Señor dice, me vas a servir aquí, tú vas a servirle ahí. No hay de otra. De eso se trata ser un verdadero seguidor de Cristo. Ese es el costo de seguir a Jesús. Ahora bien, la pregunta va para ustedes. ¿Aún así se animan a seguir a Cristo? ¿Aún así se animan a ser seguidores del Señor? ¿Aún así están dispuestos a ser discípulos de Cristo? Eso es lo que nos confronta. Hermanos, la Biblia se trata de un libro vivo que nos confronta. Nos examina y nos confronta y nos hace morir a la carne. ¿Por qué? Porque la carne nos va a arrastrar, hermanos, a los lugares más oscuros y más feos de este mundo. Entonces, la Biblia es un libro que nos motiva en cada historia, en cada verso, nos inculca o nos motiva o nos persuade a morir a nosotros mismos, para que vivamos para Cristo, para que vivamos para el Señor. Entonces, ese es el costo que Jesús le pide a Pedro, pero en una sombría más amplia también nos pide a nosotros. Entonces, eso es lo que quiero que medites en tu mente, que rebote en tu mente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo tal y como Él nos pide? Porque no se trata de un juego, hermanos. Hemos llegado ya al fin de Juan. Y Juan en cada episodio
nos persuade a que miremos a Jesús como el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero esa vida eterna solo está para aquellos que están dispuestos a morir al yo, a crucificar todos nuestros deseos carnales y seguir a Cristo, hermanos. Así que hemos llegado ya al fin del libro y yo espero que para este tiempo ya todos veamos que Cristo es el Hijo de Dios. Y todo lo que Él dijo es para nuestro bien, nuestro bienestar. Así que eso me lleva a un punto número 1. Podemos confiar en el Señor con nuestro futuro, nuestras tribulaciones e incluso, hermanos, nuestra muerte. Eso lo vemos en los versículos 18 y 19. Voy a que leámoslo de nuevo. Dice, de cierto te digo, cuando eras joven, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús acaba de preguntarle 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan que estudiamos eso hace 2 semanas? No vamos a entrar en detalles. 3 veces Jesús le dijo, ¿me amas? Y 3 veces Pedro contestó con un amor menor que el que Jesús le estaba pidiendo. Y él decía, sí, tú sabes que te quiero. 3 veces le dijo, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Tú sabes lo que quiero. A lo que el Señor le respondía, apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. No hagas nada más, no te necesito pescando, no te necesito en los botes, no te necesito en las redes, no te necesito emprendiendo negocios de pesca, te necesito pastoreando mis ovejitas y mis corderitos y nada más. Lo que estaba diciendo Jesús es, tienes que abandonar tu vida vieja. Hoy tú eres pescador de hombres. Tienes que abandonar todo eso y tienes que seguirme. ¿Te animas? Sígueme. Aquí vemos al Señor diciéndole a Pedro que este amor que Pedro le estaba profesando será probado. Esto ya no es solo para decir te amo, pero que quede ahí en nuestra boca, no. Este amor que Pedro le dijo 3 veces, tú sabes que te quiero, va a ser probado, va a ser procesado. Jesús va a ver si este amor es verdadero con lo que Él está diciendo. A medida que Pedro se dedique al rebaño, hermanos, dedique su vida, su tiempo, abandone sus sueños, sus anhelos y se dedique a las cosas del Señor, a través de los años, en vez de la pesca, en vez de ir a jugar golf, en vez de viajar al mundo, Pedro, hermanos, se convertirá en un mártir del Evangelio. Va a morir y va a dar su vida por otros. Es el mismo ejemplo que Jesús dio. En otras palabras, en tu futuro, Pedro, te van a perseguir por predicar acerca de mí. Y te van a atrapar. Y no solo eso, te van a ceñir, te van a vestir. Y te van a llevar donde tú no quieres ir, al matadero. Y van a estirar tu mano. Estirar tu mano era estirarla al madero y clavarla, porque nadie quería estirar la mano. Nadie está gozoso, ¿verdad? Cláveme. Le iban a estirar la mano y lo iban a clavar. Era un eufemismo de la crucifixión. Así que esto es lo que significa amar al Señor, hermanos. Esto no se trata solo de levantar la mano, sí, yo acepto. Esto no solo se trata de repetir una oración repetitiva o que alguien te diga, a ver, repite después de mí, Señor Jesús. No, esto se trata, hermanos, de accionar, de demostrarle con nuestras vidas el amor que sentimos por Él. Y luego vivir ese estilo de vida con nuestro testimonio, diciéndole a Dios cuánto lo amamos, no solo de labios, sino viviendo nuestras vidas, hermanos, dedicados a Él. El mundo no lo va a entender, hermanos. El mundo va a decir, ay, qué gastadera de tiempo, ir al estudio bíblico, que ir al servicio, que ir a esto. Hermanos, una vida bien vivida para el Señor es buena inversión. Es la mejor inversión que tú vas a hacer en este mundo, porque esa inversión se va a traducir en una vida eterna. Por eso es que vemos hoy en día muchos cristianos superficiales en este tiempo. Muchos dicen ser cristianos, hermanos. Escuché el otro día a alguien que estaba diciendo que habían ido un montón de jóvenes a un estadio y que 100,000 jóvenes habían pasado al frente y habían levantado
su mano y habían hecho una confesión de fe y estaban ahí. Yo a veces pienso que lo dicen por los números. Quieren decir cuántos aceptaron, pero hermanos, ¿quién realmente sabe cuántos aceptaron? ¿Cuántos fueron regenerados por el Espíritu Santo? No se ven frutos en ese momento. Entonces, lo que pasa en ese momento es que se les dice a esta gente que pasó al frente porque un amigo lo codió, porque el otro amigo bajan por una emoción, un sentimiento eufórico del momento y pasan al frente y se les dice, los que hicieron esa oración ahora son salvos. Hermanos, y esas personas se van de ahí pensando realmente que ellos son salvos porque hicieron un acto de fe, pero realmente no ha pasado nada en su interior, no ha habido una regeneración, no ha habido una transformación. Y la gente vive engañada pensando de que ellos ya son salvos. Pero no se trata de eso, hermanos, no se trata de solo pasar al frente o levantar la mano. Se trata de una vida transformada, una vida donde testificamos de que Cristo ha hecho la obra en nosotros, de que el viejo hombre se quedó atrás, de que ya no somos la misma criatura, tenemos una naturaleza nueva y se nota. Hemos sido transformados, nuestra mente es diferente, ya no pensamos lo que pensábamos antes, ahora nos atrae las cosas espirituales, nos atraen las cosas que antes odiábamos hacer y ahora amamos hacer las cosas que antes odiábamos. Nos agrada hacer la voluntad de Dios, nos agrada exaltar su nombre, nos agrada estar con los hermanos juntos y hablar de la Biblia. Nos agrada, hermanos, todas esas cosas porque nuestra mente ha cambiado, nuestra naturaleza es diferente. Así que no se trata solo de decir algo, no se trataba solo de que Pedro dijera, sí Señor, te quiero, sí Señor, tú sabes que te quiero. No, esto lo tiene que demostrar Pedro. Así que Pedro tendría una segunda oportunidad de probar su amor por Cristo. Probar su amor por Cristo, pero esta vez Pedro ya no lo va a negar, como lo hizo anteriormente, sino que esta vez va a glorificar a Cristo muriendo por Él. Entonces aquí es donde nos vamos dando cuenta por qué son las buenas noticias para Pedro. ¿Cómo sabemos de que esto se trata de su muerte? Porque el versículo 19 lo dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Note que la muerte es algo positivo en el ámbito espiritual para un cristiano. Note que la muerte no es nuestra peor tragedia, no es nuestra peor pesadilla. Nuestra muerte no es el peor día de nuestras vidas. Nuestra muerte, hermanos, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, es el mejor día de nuestras vidas. Es el momento que dejamos este cuerpo pecador y nos vamos delante de la presencia de Dios para adorarle como Él se merece ser adorado. Esta carne nos impide adorarle como Él debe ser adorado. Y como decía Pedro, yo no sé si me quiero quedar o me quiero ir. Él se quería ir con el Señor, pero por el bienestar de la iglesia Él tenía que estar aquí presente. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia, hermanos, para nosotros. El morir es el mejor día de nuestras vidas. Eso es cuando vivimos en el Señor. Entonces estamos ansiosos. No es que nos queramos morir, ¿verdad? Dios nos va a dar vida y tenemos un propósito que cumplir. Pero a la misma vez tenemos paz que cuando ese día venga, será el mejor día de nuestras vidas. Amén. El Señor entonces pone frente a Pedro con aquellas, no sé si ustedes recuerdan, aquella atrevida declaración que él mismo hizo en Lucas 22:33, cuando Pedro le dice esto al Señor enfrente de sus discípulos para que los discípulos vieran como que él era el líder. Escucha lo que le dice, Señor, estoy listo para ir contigo tanto a la cárcel como también a la muerte. Ese era Pedro, el que hablaba antes de pensar, ¿verdad? Como algunos de nosotros. Cristo ahora le concede a Pedro, hermano, ese gran honor y el gran privilegio de glorificar a Dios con su vida. Yo creo que Pedro dijo, ay, ¿para qué abre la boca? ¿Para qué dije eso? ¡Shh, Pedro!
Tal vez Pedro todavía sentía dolor, hermanos, de haber negado a Cristo en su momento más difícil. Tal vez eso resonaba en su mente porque recuerdan de que lo negó 3 veces y cuando él lo negó la tercera vez, el gallo cantó y Jesús se cruzó la mirada con él y eso le ha de haber partido el corazón. Jesús en esta ocasión le asegura que tendría otra oportunidad para probar su lealtad al Señor. Pero esta vez, hermanos, ya no lo haría solo. Lo haría con la promesa que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y en Pentecostés, en Hechos 1:8, vemos que dice que el poder vino sobre ellos para ser testigos, ¿verdad? Para ser testigos de Cristo, para testificar, para hablar, para predicar, para proclamar su nombre, para tener de nuevo valentía, tenacidad y hablar con esa, no sé cómo decirlo, con esa audaz, con esa valentía de hablar de Cristo. No sé si ustedes recuerdan. Miren, Pedro negó 3 veces a Cristo en frente de los sirvientes del sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Ese es Pedro sin el Espíritu. Ese es Pedro acobardado. Ese es Pedro con temor. Pero después que el Espíritu Santo viene sobre él en Pentecostés, se para en su primer sermón y apunta a los fariseos y les dice: ustedes crucificaron al Señor, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ustedes lo mataron, ustedes lo colgaron, pero Dios lo resucitó. Esa es la gran diferencia. Así que Jesús le está asegurando de que él ya no lo va a negar porque el Espíritu Santo va a estar con él esta vez. Cuando Pedro lo intentó hacer solo, él fracasó terriblemente. Pero ahora el Espíritu Santo en él lo hará triunfar y así glorificar a Cristo. Algunos podrían decir, esta es una mala manera de restaurar a un líder al ministerio. Imagínate nosotros restaurando a alguien que ha fallado y le dices: bienvenido al ministerio, ¿sabes qué? Vas a morir por Cristo. Ah, no, entonces ya no. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí no me gustaría saber. ¿A ustedes sí? Pedro sabía que él iba a morir. Pedro sabía que iba a morir una muerte de cruz, la peor muerte en ese entonces. A mí, yo no sé, yo prefiero no saber. No saber si me quedan 10 días o 20 años o 30 años, ¿no? Yo prefiero no saber. Pero Pedro era un caso diferente. Él, hermanos, tenía que saber. Él tenía que saber esto. Estas son buenas noticias para Pedro. Pedro necesitaba saber que la próxima vez que estuviera en una situación de vida o muerte, él no negaría a su Señor. Pedro necesitaba saberlo. Pedro necesitaba saber que cuando lo capturaran y lo ataran y lo llevaran a la cruz, él no iba a negar a su Señor. Él no iba a dejarse vencer por el miedo y el temor, y eso es lo que Jesús le está asegurando. Tú vas a morir por mí, Pedro. Y esto le dice a Pedro: qué bueno, eso me dice que ya no te voy a negar, que voy a estar dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Qué buenas noticias. Creo que al saber esto, Pedro vivió el resto de su vida confiando que él ya nunca iba a defraudar a su Señor. Y con esa nueva confianza, él fue y predicó el Evangelio con pasión y fervor en todo lugar que él iba. Tal vez detrás de su mente estaba pensando: bueno, aquí tal vez es el tiempo que me crucifican, pero estoy listo. Estas fueron, hermanos, estupendas noticias para Pedro, aunque no lo fueran para muchos. Este es el sacrificio final, este es el amor sacrificial que el Señor nos demanda a nosotros. Y así es como viven los verdaderos seguidores de Cristo. Este es el requisito extremo para una vida comprometida, hermanos. Una vida que el Señor nos pide si queremos ser sus discípulos, si queremos ser sus seguidores. Tomar nuestra cruz y irnos en pos del Maestro. Muchas veces el problema es que no queremos abandonar nuestras vidas, no queremos abandonar nuestros sueños, no queremos soltar nuestro tiempo, no queremos rendir nuestras vidas a Cristo. Sí queremos hacer un poquito acá y un poquito allá. Un 50% aquí y otro 50% allá. Pero el Señor, hermanos, en las cosas del Señor,
Eso no se vale. En Apocalipsis hay un versículo que dice que Él quiere frío o caliente, pero no tibio, ¿verdad? Es blanco o negro, pero no gris. Es Cristo, hermanos, o el mundo, pero no Cristo y el mundo. Con las cosas del Señor, hermano, es todo o nada. Y por eso es algo radical. Algunas personas me han dicho, oye, pero ¿no es eso muy radical? ¿No es el Evangelio muy radical? Te voy a decir lo que es radical, ¿ok? Radical es que el Hijo de Dios, el que creó todo el universo, el que hizo las estrellas, la luna, el sol, las galaxias, las plantas, los océanos, las montañas, dijo, voy a hacerme uno de ellos. Y no solo uno de ellos, sino me voy a hacer un siervo de los más bajos. Y no solo eso, me voy a colgar de una cruz para poder darles vida a ellos. Eso es radical, hermanos. Y ahora Él nos pide que hagamos lo mismo. ¿Quieren ser mis seguidores? Tomen su cruz y síganme. Yo ya te di el ejemplo, ahora tú sígueme. Hermanos, Cristo es el único rey que se ha despojado de su reino para dar su vida por su pueblo. Ningún otro rey ha hecho eso. Así que Él nos ha dado el ejemplo. Este es el sacrificio final y este es un amor sacrificial. Nosotros a veces abandonamos todo, hermanos, por servir a Cristo. Muchos de nosotros a veces ya no participamos en muchas cosas porque tenemos que hacer cosas para el Señor. Tenemos que prepararnos para un sermón, tenemos que prepararnos para un estudio. Y mientras muchos andan disfrutando sus vidas en la playa o en Magic Mountain o donde quiera que anden, nosotros estamos estudiando y escudriñando la Biblia noche tras noche para tener un mensaje acerca de Cristo. Y hasta cierto punto muy pequeño, damos nuestro tiempo para el Señor, damos nuestro tiempo para amar a otras personas. Y es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Pedro. Si me amas, pruébalo y dedícate a mis ovejas y algo más, vas a morir por mí. ¿Quieres hacerlo? Sígueme. Así que aquí también resuenan las palabras de Pablo, que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Pablo escribía y decía, regocíjense, otra vez les digo, regocíjense. Usted pensaría que Pablo está escribiendo desde los cielos, tomándose una Coca-Cola bien fría, porque sí hay Coca-Colas en el cielo, hermano. Pero no, él está en una prisión escribiendo esas cosas, hermano. ¿Cómo puede ser? Y no crean que prisiones como las que vemos ahora, con aire acondicionado, que les llevan su comidita y todo, no. Eran hoyos, fríos, oscuros, sin baños, sin dónde dormir, sin nada con qué taparse. Y Pablo dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Hermanos, Pablo sabía que esto era temporal. Y Pablo sabía que al momento de irse de este mundo se iba al paraíso con el Señor. Cuando Pablo fue llamado al ministerio, el Señor le dijo a Ananías lo siguiente en Hechos 9:16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Imagínate. Este es Pablo, el que escribió 3 epístolas. ¿Cuánto le iba a mostrar? ¿Cuánto debía sufrir por el Señor? ¿No es eso lo opuesto que se ve hoy en día? Ven al Señor, el Señor va a arreglar tu vida y te va a hacer exitoso y te va a dar salud y todo va a ser color de rosa. Es lo opuesto. Está llamando a Pablo y le está diciendo, ¿cuánto vas a sufrir por mi nombre? Y Pablo más tarde escribió en Filipenses 1:29, pues a ustedes, a nosotros, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio, hermanos, de sufrir por Él. Tenemos el gran privilegio, hermanos, se nos ha dado como un regalo con un gran moño encima, y no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él. A nadie le gusta escuchar eso, yo sé. Es un versículo prohibido en unas iglesias hoy en día. Así que Pedro tendrá el privilegio tan grande de glorificar a Dios por medio del sufrimiento y de su muerte. Y después de haberle dicho esta gran noticia, Jesús le dice lo siguiente, sígueme. O sea, ya te dije lo que se trata ser seguidor de Cristo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo me imagino que
Jesús estaba hablando con Pedro y le dice lo que le dice: apacienta mis ovejas, vas a morir crucificado. Y se levanta y le dijo: sígueme. Ahí estaba Pedro viendo si lo seguía o se quedaba sentado donde estaban comiendo. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice que atrás de Pedro venía otro discípulo. Creo que a Juan no lo llamaron, pero él es el quien está escribiendo el libro, así que él quería saber qué estaba pasando. No sé. Aquí vemos la última palabra de gracia para todo aquel caído y defraudado al Señor, que le dice: sígueme. Hermanos, cuando le fallamos al Señor, a veces pensamos que Él nos va a decir: vete, ya lárgate, ya no te necesito, ya me fallaste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Ya me encontré otro mejor. No. Hermanos, cuando venimos con un corazón humilde, sencillo, Él nos restaura y nos dice: sígueme, sígueme. Ahora que Pedro había descubierto su debilidad, se había dado cuenta de su maldad y su fracaso, ahora que ha sido restaurado, el Señor le dice: sígueme. Esto es realmente lo que Pedro audazmente anunció en Juan 13, 36, 37. No sé si ustedes recuerdan, esto fue hace tal vez un año atrás. Pero en Juan 13, 36, 37, el Señor dice lo siguiente. El Señor les dice: yo me tengo que ir, y donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, mas, escucha, me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Este es Pedro. Así que ahora Cristo le dice: ahora puedes seguirme. Sígueme. Tú me dijiste que querías seguirme a donde yo iba. Yo fui a la cruz, ahora tú vas a ir a la cruz. Sígueme en el camino angosto y entra por la puerta estrecha donde te conduce a morir al yo. Te conduce a morir a tus pasiones carnales y dar tu vida por otros. Sígueme. Ahora es cuando, Pedro, ahora es cuando tú me sigues. ¿Estás listo? Hermanos, ¿qué podemos aprender de estos pequeños versos? Yo encontré 3 cosas muy prácticas. Primero, Jesús, al seguir a Jesús, no nos garantiza una vida fácil o una muerte pacífica. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas fieles a Dios que sufrieron vidas cortas y difíciles, terribles persecuciones y muertes dolorosas. Está en toda la Biblia, todos los profetas, muchos de los profetas, muchos de los discípulos, y vemos que muchos de los creyentes, muchos mártires de la historia. En Hebreos 11, 36 al 37, testifica los hombres de la fe, los hombres que le creyeron a Dios, y nos dice ahí que algunos fueron burlados, otros azotados, otros encarcelados, otros apedreados, otros cortados en 2, unos asesinados a espadas, otros perdieron sus cabezas. Hermanos, pero recibieron recompensas eternas en el reino. Escuché una historia de un joven en la India que fue decapitado esta semana que pasó, porque los gobernantes de su ciudad le habían dicho que dejara de predicar acerca del Evangelio. Y el joven no podía parar de hablar de Cristo a sus vecinos y a sus familiares, y lo terminaron decapitando enfrente de su esposa y de su niño. Y eso lo hacen para que nadie más se atreva a hacerlo. Pero es el precio que pagar. Jesús dijo: si me odian a mí, los odiarán ustedes. Hermanos, si llevamos el mensaje bíblico al mundo, no les va a gustar. Va en contra de la manera en que ellos quieren vivir sus vidas. Va en contra de la carne de esta gente malvada. Va en contra de la sociedad. Va en contra de este mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas, sí, para el espíritu, pero son malas para la carne. Hermanos, el mensaje
de Cristo son las buenas nuevas, porque cuando entregamos nuestras vidas a Él y vivimos conforme a su palabra, entonces tenemos vida eterna, y esas son las mejores noticias que un humano pueda recibir. Pero la gente no quiere oír ese mensaje. Ellos no quieren someterse a alguien, ellos no quieren rendir sus vidas a Cristo, ellos no quieren vivir una vida moral, ellos no quieren vivir una vida recta, ellos quieren vivir como a ellos se les da la gana. Entonces no es un mensaje que va a ser bien recibido. Jesús no es como los predicadores de hoy en día, que no te dicen todo el costo de ser su seguidor. El Señor es un reclutador honesto y nos dice exactamente el costo de seguirlo antes que te comprometas con Él. ¿Recuerdan a sus discípulos? Entre ellos empezaron a decir, estas palabras son muy fuertes. ¿Quién las ha de aguantar? Y desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron, y de repente Jesús se voltea a sus 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes las palabras de vida? Y se quedaron los 12. Pero todos los demás se fueron porque no aguantaron el mensaje que Jesús traía. Hermanos, Él no es como los predicadores de hoy en día que nos prometen el cielo y las estrellas, éxito, prosperidad, salud, riqueza, sin decirte realmente lo que cuesta ser un seguidor de Cristo. Si hiciéramos eso, como la Biblia lo dice, hermanos, tal vez fuéramos menos, pero fuéramos genuinos. Hermanos, el Evangelio va a aterrar en contra de nuestra carne, pero le va a dar vida al Espíritu y nos va a dar vida eterna, y eso es lo que nos importa. Lo terrenal se queda, hermanos. Todo lo terrenal, todo lo físico se va a quedar en este mundo, pero tú tienes un alma que va a vivir para siempre, y el detalle es ¿dónde? Segundo punto, nuestro objetivo siempre debe ser glorificar a Dios con nuestra vida y en nuestra muerte. Todos tenemos que morir, como les dije, a menos que el Señor venga antes que muramos, que sería estupendo. Tenemos que determinar de antemano cómo vamos a glorificar a Dios con nuestra vida. Pablo dice en Filipenses 1:20, escucha, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, si estoy vivo, voy a glorificar a Cristo predicando su evangelio, exaltando su nombre, y si muero va a ser por Cristo. Me van a matar porque me van a querer callar, y no me van a poder callar hasta que me quiten la cabeza. Y así sucedió. Hay muchas personas en el mundo, hermanos, que viven todas sus vidas para ellos mismos. Viven para sus deseos, viven para sus sueños, viven para sus anhelos, y mueren para ellos mismos también. Hermanos, esa es una tragedia. Quería poner una ilustración acá y no la puse, pero me recordé ahorita de una. Escuché a John Piper decir lo siguiente: 2 viejitas que se acababan de retirar de su iglesia, eran las 2 enfermeras, se fueron a África y se fueron a servir a las aldeas, porque hay necesidad de médicos y enfermeras, y ellas iban a las aldeas a curar a la gente que no tenía acceso a un médico o a un hospital, y mientras los curaban les hablaban de Cristo. Mientras los atendían, les proclamaban el Evangelio. Y así aceptaban varias personas. Y iban de aldea en aldea, de aldea en aldea, hasta que un día el bus donde ellos iban se chocó, se fue en un barranco y ellas fallecieron. Y muchos dijeron, ay, pobrecitas las viejitas, qué tragedia. Hermanos, pero esa no es una tragedia, dice Piper. Yo les voy a decir qué es una tragedia. Una tragedia es aquella donde aquí en Estados Unidos la gente trabaja toda su vida para retirarse. Y al retirarse quiere disfrutar su vida, disfrutar su casa, disfrutar sus yates e ir a las playas a conseguir conchas.
Dice, usan sus últimos años de vida para colectar conchas y para andar viajando en sus yates. ¿Qué les van a decir a Dios cuando se presenten delante de Él? ¿Miran mi colección de conchas? ¿Mira mi yate de 80 pies? ¿Mira mi casa? ¿Mira mis carros? No, hermanos, esa es una tragedia. Las viejitas usaron sus últimos años de sus vidas para servir al pueblo y predicar el glorioso nombre de Cristo donde quiera que ellas iban. Eso, hermanos, es vivir y morir para Cristo. Tercer punto. La manera de glorificar a Dios en nuestra muerte es seguirlo mientras Él nos da vida. 2 veces en Juan 21, 19 y 22, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Seguir a Jesús, hermanos, significa inclinarse ante Él como el Señor legítimo de nuestras vidas. O sea, cuando Él es tu Señor, tú eres su siervo. Él es tu amo, tú eres su esclavo. Esclavo no se oye muy bien en esta sociedad, ¿verdad? E incluso si usted va a la Biblia King James o en las traducciones originales, la palabra era esclavo. Donde tú ves donde dicen siervos, la palabra era esclavos, pero no se oye muy bien en nuestra sociedad, así que pusieron siervos. Pero en realidad la palabra que se usa ahí es esclavo. Somos esclavos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros y Él nos compró. Cuando alguien compra algo, se vuelve posesión de aquella persona con el cual pagó, ¿verdad? Él pagó con su sangre, un precio alto, hermanos. Y Él nos compró y eso nos hace sus propiedades. Así que Él es nuestro dueño y nosotros somos sus esclavos, sus sirvientes. La palabra es doulos, son esclavos de Cristo. Y vemos ahí, hermanos, de que cuando somos de alguien, pertenecemos a alguien, obedecemos a ese alguien. Ya no nos ponemos los chongos, ya no nos ponemos ahí que yo quiero vivir mi vida, no. Ya no somos, hermanos, de esa banda. Ahora vivimos para Cristo, le servimos a Él, somos sus siervos, somos sus esclavos. Y vivimos conforme a su palabra, conforme a los dichos de su palabra. Significa buscar su voluntad para tu vida, someterte a ella, incluso antes de que sepas de qué significa. Significa obediencia inmediata a sus mandatos. Si cedemos, hermanos, nuestras vidas a Jesús como Señor, buscamos su voluntad en toda área de nuestras vidas y desarrollamos un hábito de hacerle caso, en obediencia a todo lo que Él nos manda hacer. Si hacemos esto, hermanos, estaremos preparados para lo que venga sin importar las consecuencias. Estamos listos. ¿Por qué? Porque si Él nos llama a hacer algo, vamos. Recordemos, hermanos, entonces que en este caso podemos glorificar a Dios en nuestra vida, como también lo podemos hacer en nuestra muerte. Dios es soberano y es una bendición cuando podemos gritar a los 4 vientos, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Hermanos, la clave aquí es, tú estás conmigo. No me importa dónde ande, no me importa si es un desierto, no me importa si es un pantano, si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Hermanos, y vivimos viviendo esa vida, porque el versículo 6 de Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, este mundo es algo pasajero. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cualquier cosa que nos pase, si somos hijos del Señor, Él nos va a cuidar. ¿Quién nos va a arrebatar de su mano? Nadie. Punto número 3. Podemos confiar en el Señor y servirle sin preocuparnos como Él usa a otros. Versículo 20 y 21. Volviéndose Pedro, o sea, volteando hacia atrás, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Hermanos,
Acaban de restaurar a Pedrito. Lo acaban de perdonar, lo acaban de restaurar al ministerio. Y mira lo que hace Pedrito, pues. Después que Jesús restauró a Pedro y le dice la bendición de que no negará más y glorificará a Dios en su muerte, Pedro se voltea y le dice, ¿y qué de este? O sea, ya me dijiste a mí cómo yo me voy a morir. ¿Y qué de este? ¿Cómo este se va a morir? A ver, dime. Hermanos, ¿pueden creer este hombre? Eso nos enseña, nos da una cruda imagen de la realidad humana. Lo acaban de restaurar, lo acaban de perdonar y él ya está viendo a otros. Aquí vemos a un hombre caído que por gracia y misericordia de Dios acaba de ser plenamente restaurado y sin embargo lo vemos quitando los ojos de su Señor y poniéndolo en Juan. Solo hay una explicación posible acá, hermanos. Y leí varios comentarios porque quería asegurarme de esto. La carne sigue en el creyente y siempre aterra en contra del Espíritu. Atenta. Aunque completamente restaurado, hermanos, el viejo Simón todavía asoma la terrible cabeza. Algunos sabemos que acabamos de salir de una oración tremenda, orando ahí, y se nos atraviesa alguien y ¡zas! Sale la carne. ¿No es así? Yo salgo del cuarto bien, hasta con alas y la aurela aquí, y mis hijos no me hacen caso y sale el viejo hombre. Y aquí vemos que le pasa a Pedro. Cristo le había dicho, tú sígueme a mí. No te fijes en nadie más, pon tus ojos en mí y no los quites de mí y sígueme. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? Voltea hacia atrás. ¿Y este? Cuando vas a seguir a alguien, hermanos, vas a poner tus ojos en esa persona para no perderla de vista. Miren, cuando yo voy a dejar a mis hijos a la escuela, a veces hay un montón de carros y me parqueo así en la esquinita y se abren la puerta y se van ellos corriendo y yo estoy así. No los pierdo de vista porque quiero que entren a su escuela. Y estoy así, mire, no puedo ver a otro lado o los pierdo. También nos pasa cuando vas a seguir a alguien en un carro, ¿verdad? Vas así, los vas siguiendo y aunque vayan 3 carros adelante, vas viendo dónde están porque si quitas tu mirada de ellos, te pierdes. Y Jesús dijo, sígueme, enfócate Pedro, mírame a mí. Y Pedro ya está viendo a fulanito, ya está viendo ahí a Juan. O sea que Jesús gentilmente le responde en el versículo 22, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Y en la Nueva Traducción Chapina, no sé si la han visto ya, no seas chute, tú sígueme a mí. No sé cómo dice en la Nueva Traducción Mexicana, pero no sea metiche. O sea, bueno, el caso está en que de aquí podemos aprender 2 lecciones rápidamente. Primero, Jesús, hermanos, es el Señor de cada persona y tiene autoridad de determinar cómo Él usa y sirve y cómo muere cada persona. No nos interesa a nosotros. No debemos estar fijándonos en los demás. Jesús determinó cómo Pedro le serviría y cómo Pedro moriría y también había determinado cómo Juan iba a vivir y cómo Juan iba a morir. Una de las lecciones más importantes en la vida cristiana la dijo Pablo en Romanos 12:1. Escucha. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escucha, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, no puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida hasta primero que rindas tu vida a Él. Estando dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagas con tu vida, entonces vas a saber cuál es su voluntad. Pero no nos debemos de fijar en los demás. Hay veces que no sabemos cuál es la voluntad para nuestras vidas, pero pensamos que sabemos cuál es la voluntad de Dios para las vidas de todos los demás, ¿verdad? Y lo andamos diciendo.
Recordemos que al entregar nuestras vidas a Cristo, nuestras vidas ya no son nuestras, pero a la misma vez, hermanos, nuestros hermanos, ustedes tienen una relación personal con Él. Y nuestro trabajo, la palabra éxito en la Biblia, o próspero, quiere decir identificar cuál es el propósito de Dios para tu vida y cumplirla. ¿Quieres ser próspero? Hermanos, encuentra cuál es tu propósito en la vida, en la voluntad de Dios, y hazlo. Dedícate a eso y serás una persona próspera. Así que no debemos andarnos fijando en cómo el Señor usa a los demás. Hermanos, es una debilidad para todos. Yo a veces le digo a Jeremy, tienes que ir a leer 30 minutos. ¿Y mi hermana qué? ¿Y mi hermana qué? ¿Sí o no? Jeremy, yo le voy a hablar a tu hermana después. Sí, pero ella también tiene que leer. O sea, él sabe también todo lo de su vida. Y así nos pasa. Es una debilidad que quitar nuestros ojos de Cristo, hermanos, y enfocarnos en nuestros hermanos. Nos pasa a nosotros y a veces me pasa a mí, y especialmente ahí en Facebook, que uno ve cómo el ministerio de un hermanito está siendo bien próspero y yo no me tengo que fijar en eso. Yo tengo que poner la vista en lo que el Señor me ha llamado a mí a predicar y a exponer, sin fijarme en los demás. También a veces vemos cómo nuestro vecino, nuestro amigo prospera y se nos van los ojos. Y hermanos, no nos fijemos, enfoquémonos en nosotros mismos para que Dios nos enseñe nuestro propósito y nos enfoquemos en eso. Seamos como, no sé si han visto los caballos que les ponen unas cosas así para que se enfoquen en el camino y no estén viendo ahí para los lados. Segundo, el Señor utiliza las diferentes personalidades de cada persona para sus propósitos y su gloria. Hermanos, Pedro y Juan tenían personalidades diferentes, pero Dios las usó a ambas. Pedro era el líder natural de los 12 y a menudo hablaba cuando debía de callar y callaba cuando debía de hablar y hablaba sin pensar y hacía cosas locas. Le cortó la oreja a Malco impulsivamente, no pensando de que ahí había todo un ejército romano y pudieron haberle cortado las cabezas a todos los discípulos. Cuando Jesús lavó los pies de todos los discípulos, Pedro fue el que protestó y dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Juan, por el otro lado, era más introvertido. A menudo se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan siempre estaba cerca de Jesús y recostaba su cabeza en su pecho. Él era una persona más pasiva y más tranquila y se dice que era uno de los más jóvenes. Mientras Dios santifica, hermanos, las personalidades de cada persona, limando los lados ásperos, claro, para que maduren en Cristo, Él no nos cambia nuestras personalidades. Él usa a las personas calladas como las personas extrovertidas, a las que les gusta hablar mucho y a las que les gusta hablar poco. Los introvertidos se convierten en introvertidos piadosos y los extrovertidos se convierten en extrovertidos piadosos. Y ambos, hermanos, son usados por el Señor. Así que no tenemos que negar nuestra personalidad, no tenemos que amoldarnos a ciertas personalidades que vemos solo para... No, hermanos, Dios usa nuestras personalidades a su modo. No te compares con otra persona, no preguntes por qué lo que Dios le está dando a esas personas. Tú solo enfócate a seguir a Cristo y poner tus ojos en Él. Hermano, cuando tú quitas los ojos de Cristo es cuando te empiezas a enfocar en los demás. Y créeme que tú le vas a encontrar muchos defectos a los demás y no vas a ver tus defectos. Es la debilidad del hombre y es el orgullo que nos lleva ahí. Quita tus ojos de los demás y ponlos en Cristo. No dejes de ver a Cristo, por ningún momento tropezarás. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a Pedro a salirse del bote y empezó a caminar bien, pero de repente se desenfocó de Cristo y se empezó a hundir? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos enfocamos en Cristo y vamos caminando hacia la meta y de repente nos enfocamos en el hermanito de la par y nos empezamos a hundir.
Y nos empezamos a desviar y empezamos a tropezar. Versículo 22, ya tengo que ir más rápido. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto, hermanos, es conocido como una hipérbole, con un poco de sarcasmo de parte de Jesús. Si quiero que se quede hasta que yo venga por segunda vez, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme y punto. Jesús no dijo que Juan no moriría o que así sucedería. Es una hipérbole, es una exageración para hacer un punto. Juan escribió esto para corregir un rumor equivocado de que según él no iba a morir hasta que Jesús viniera. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Hermanos, Juan sabía que esto era un rumor, así que antes de morir, él quiso aclarar ese rumor para que no pensaran que Jesús se había equivocado. Punto número 4, nuestro último punto. Podemos confiar en la suficiencia de lo que el Señor permitió que se escribiera. Versículo 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto se cree otra vez que es otra hipérbole, es una exageración solo para hacer un punto. Que Jesús hizo muchas cosas en el trayectorio de 3 años de ministerio. Hizo sanidades incontables, hizo tantas maravillas, prodigios, que no se podrían escribir. Pero D.A. Carson, un comentarista que yo leo, señala, si Jesús es realmente el Hijo de Dios encarnado, como lo muestra Juan, entonces esto no es realmente una exageración. Hermanos, Jesús iba a una aldea y sanaba a todos los enfermos. Y no era un dolorcito de cabeza o un dolorcito de espalda o de rodilla. No, eran paralíticos, eran ciegos, eran sordos, eran mudos. Se cree que en el tiempo que Jesús tuvo ministerio sanó a todos los que estaban enfermos. Si Juan hubiera escrito acerca de todo lo que Jesús hizo en su ministerio, no alcanzarían, hermanos, los libros. Tantas cosas que no se nos dice, no se nos da mucho detalle. Y a veces deseamos que la Biblia nos diera más detalles acerca de algunos pasajes que no entendemos bien. Algunos pasajes difíciles, pero tenemos, hermanos, que confiar que el Señor permitió que se escribiera todo lo que Él quería decirnos a nosotros. Todo lo que debemos saber para salvación, ahí está. Todo lo que debemos saber para vivir vidas santas y puras, ahí está. Ahí está cómo Dios creó el mundo. Ahí está cómo termina el mundo. Ahí está todo lo que necesitamos saber para vivir vidas piadosas. Ahí está todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Ahí está todo lo que necesitamos, hermanos. Su palabra es suficiente para que vengamos a salvación y crezcamos en santidad. La Biblia entonces es suficiente. Ese es mi último punto. Hermanos, todo este libro fue inspirado por Dios. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Ahí está todo lo que Dios quiso decirnos y dejarnos por escrito en 2 testamentos. Nuestras Biblias son, por lo tanto, suficientes. Y ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Por otro lado, nuestras almas, hermanos, anhelan conocer más y más a Cristo, ¿sí o no? Quiero asegurarles que podemos seguir sin ningún límite, estudiando, conociendo, escudriñando y persiguiendo fervientemente a Cristo, y nunca vamos a llegar a conocerlo por completo. Paul Washer dijo lo siguiente: he pasado estudiando el Evangelio y a Cristo por más de 30 años y no he podido conquistar ni las colinas más pequeñas. Hermanos, nos tomará una infinita eternidad conocer tan solo un poquito acerca de nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo realmente es infinito. Cristo es el eterno. Cristo no tiene principio, no tiene fin. Y vamos a pasar eternidades
tras eternidades conociendo a este glorioso Salvador que tenemos llamado Jesucristo. Hermanos, que Dios despierte en nosotros hambre y sed en nuestros corazones con el deseo de conocerle más, de amarle más, de servirle más. Hermanos, las Escrituras es como la inmensidad de los cielos, las profundidades de los océanos y la inmensidad del espacio. Nunca vas a llegar a conocer lo que es su Evangelio. Pidámosle a Dios poder glorificarle en lo que ha decidido revelarnos y refrescar nuestros corazones todos los días meditando en su palabra. Lo que Él decidió dejarnos por escrito, hermanos, es suficiente. Y es ahí donde debemos pasar muchas horas de nuestras vidas, escarbando, hermanos, la palabra de Dios. Mi esposa a veces me regaña porque tengo una lucita ahí cerquita de mi escritorio y no la dejo dormir, pero paso varias noches estudiando la palabra. Es un deleite, hermano, eso es un honor, conocer a aquel personaje que dio su vida por nosotros. Es increíble realmente cuando tú empiezas a apasionarte con toda tu alma y con todo tu ser y tienes hambre de conocer más a tu Salvador. Quieres conocer más a Cristo y no te es suficiente. La Biblia es un libro que entre más lees, más quieres. Entre más lees, más anhelas. Y es un libro donde no le vas a encontrar fin. Un profesor de un seminario dijo, he leído, he estudiado y he predicado todo el libro de Romanos 30 veces en toda su vida. Y dijo, cada vez que regreso a Romanos encuentro los pastos verdes. Me sacio cada vez que lo leo. Hermanos, la Biblia, cuando tú la lees y tú le pides dirección e iluminación al Espíritu Santo, vas a ver la hermosura y el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús y te vas a deleitar. Profundiza tus estudios, sumérgete a lo más profundo de las Escrituras y ahí vas a hallar el tesoro del cielo, hermanos, y su nombre es Cristo. Y te aseguro que no hay nada mejor que trasnochar, que pasar noches leyendo y escudriñando este maravilloso libro. Lo que se escribió es lo que Dios quiso que se escribiera. Una conclusión muy rápida. Así que Juan nos deja con la pregunta crucial. ¿Han creído en Jesús como su Señor y su Salvador? Ese es el propósito de Juan al escribir su Evangelio. Que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Hermanos, si es así, pon tu futuro y tu confianza total en Él. Él es el Dios soberano, omnisciente, omnipotente y todopoderoso, que conoce lo que es mejor para tu vida. ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Has depositado toda tu confianza en Él? ¿Le estás sirviendo fielmente y confías en la suficiencia de su palabra? Hermanos, como les dije, Juan quiso que todo el que leyera este libro creyera que Jesús es Dios y que Dios mandó a su Hijo a salvarnos y que el verbo que leímos en Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros. Hermanos, y después de estudiar todo Juan, yo me convenzo más y más y más que Jesús vino como un hombre y que murió como un hombre, pero también era Dios. Él era 100% hombre, 100% Dios. Tenía que ser 100% hombre para identificarse con nosotros y tenía que ser 100% Dios para vivir una vida perfecta. Y Él cumplió ambos y yo estoy más satisfecho y de proclamar y predicar el glorioso nombre de Cristo porque Él es Dios. Si hay algo que yo aprendí de leer y estudiar Juan,
es que Juan nos enseña su divinidad. Juan nos enseña cómo Él fue Dios aquí en la tierra. Y eso satisface mi alma, satisface mi ser, y por eso no quería que termináramos Juan. Pero ya está, se acabó. Y vamos a empezar otro libro. Así que incline su rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias.